Está con nosotros la abogada Cristina Murgueitio, directora ejecutiva de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos. Queremos hablar un poco con usted para hablar sobre, mire, los temas: medicinas caducadas, medicinas adulteradas, medicinas de contrabando, falsificadas, sin permiso de funcionamiento. Tantos problemas que tiene el mercado de la salud en lo atinente al tema de la distribución de medicamentos, doña Cristina. Coméntanos un poco eso. Buenos días con todos. Muchísimas gracias por el espacio y la invitación. Yo represento al gremio de insumos médicos. Somos un gremio que está en constante relacionamiento con los distintos actores del sistema de salud y ahí es importante el que podamos hacer un análisis adecuado de cómo estos medicamentos o los insumos médicos llegan al país. En temas de medicamentos, estamos hablando que en fabricación nacional existe alrededor de un 30% de fabricación de medicamentos y el resto es importado, es decir, un 70%. En insumos médicos, dispositivos médicos y equipos médicos, estamos hablando de que el 99% de estos O sea, son aquí es nulo importados. eso. Ese mercado es nulo aquí. 99. Apenas tenemos al momento 43 productos que se están fabricando y no son de una tecnología muy avanzada. Precisamente hemos venido trabajando los últimos 3 años con ARSA, con el Servicio de Acreditación Ecuatoriano y con el Ministerio de Producción para poder regular esta fabricación, con la finalidad que pueda este producto primero asegurar la calidad y que esto no afecte al paciente y segundo, que si tenemos tan buen producto pueda ser exportable. Entonces ya tenemos en el país acreditada la ISO 13485, que es la ISO que verifica el proceso de fabricación y hoy los fabricantes de insumos médicos en el país tendrán que cumplir con esta certificación en los siguientes 18 meses. Pero ya la fiscalía ya está aplicando sanciones, ya han descubierto contrabandistas, falsificadores, etcétera, etcétera, ¿no? Están ¿O no le haciendo convence ciertos todavía? procesos, pero creemos que de hecho debemos trabajar en conjunto. Nosotros como ACEDIM estamos muy enfocados en fortalecer las estrategias que el gobierno está haciendo en contra de este tema del comercio ilícito. Nosotros como ACEDIM, por ejemplo, pudimos detectar que entre el 2020, 21 y 22 se adjudicaron 145 millones de dólares a proveedores que no cumplían con la ley. O sea que eran cualquier cosa menos fabricantes de medicamentos o distribuidores. Importadores o distribuidores, ni ¿Y a qué se siquiera dedicaban? eh, hamburguesas, imprentas, Pero ¿y el SECOP les permite? les permite. Y precisamente ahí es donde nosotros hemos venido insistiendo al CERCOP a que tiene que hacerse un control antes de que le permita ser proveedor del Estado, Oye, porque no están cumpliendo con la ley. Entonces, antes de que tú recibas este registro único de proveedores que te permite ingresar y que te permite que tú tengas estas participar, ¿no? notificaciones, tú debes verificar que el proveedor tenga la capacidad técnica y legal y que no tenga inhabilidades. Y la ley específicamente dice que el CERCOP tiene que hacer eso, pero lamentablemente no lo han hecho Pero y algo de es ser, por algo de ser que no lo hace. porque quieren permitir mayor participación. Pero sí hubo ciertas reformas con el SRI justamente para no poder cambiar la actividad. En el 2022 algo así hubo. Todavía no se afina y precisamente deberíamos, desde el momento en que tú obtienes el registro único de contribuyente con el Ujú. SRI, ya tener estos La actividad. requisitos, Exacto. tener la actividad, porque esto te asegura que tú estás cumpliendo con la ley orgánica de salud. El objetivo de la ley orgánica de salud es precautelar la salud del paciente. Entonces, yo creo que ninguno de nosotros nos gustaría que si tenemos que ir a un hospital público o privado o uno de nuestros familiares tiene que ser atendido, le pongan un producto falsificado o objeto de O contrabando adulterado. o adulterado, porque además hemos tenido casos de tirillas de uroanálisis falsas entregadas en unidades médicas públicas. ¿Qué hace esto? Que tengas diagnósticos erróneos. Y esto puede llevar a la muerte de los pacientes. Entonces, el trabajo que estamos realizando como ACEDIM es precisamente generar estos análisis para que el gobierno pueda utilizarlos y pueda tomar las medidas correctivas necesarias. Sabemos que el gobierno ha heredado esta bola de problemas en temas de inseguridad, en temas de salud, De dinero. de dinero. Pero y precisamente ahí muchos de los cuestionamientos que hacemos es, ¿estamos seguros que necesitamos más recursos para salud o
estamos utilizando mal los recursos, desperdiciando los recursos, no nos estamos abasteciendo adecuadamente, no estamos haciendo un análisis costo-beneficio, no estamos haciendo un seguimiento al paciente para asegurarnos que el momento en que vas, que te dieron el antibiótico, a los 3 días ya estás mejor. Si no estás mejor, el sistema debería saber. El sistema debería hacerte el seguimiento para estar seguro de que lo que estamos comprando y el servicio que te estamos dando se está haciendo efectivo. Si no es así, la pregunta es cómo vamos a mejorar si no estamos midiendo. En las bahías usted encuentra medicina Por de toda supuesto, índole, desde que contrabando. ingresan del Perú hasta que son falsificadas y todo eso. Pero esa es una costumbre que no se Exactamente, y ahí es termina. importantísimo el trabajo que ustedes, los medios de comunicación, realizan porque necesitamos promover y empoderar al ciudadano. El viejo dicho de nuestras abuelas de lo barato sale caro, aplica. Si usted cree que se está ahorrando en comprar medicamentos e insumos médicos en la bahía o en cualquier lugar, redes sociales, hoy tú puedes armar literalmente un hospital con redes sociales, que es una locura. Mercado Libre hay hartísimo. Sí, muchísimo en redes sociales, en las distintas páginas, y precisamente llamar la atención a los ciudadanos, el hacerles reflexionar que estos productos necesitan seguir un procedimiento adecuado desde el punto de fabricación hasta el momento en que se entrega a un hospital y al paciente. Cuando se habla de compras internacionales, se dice usted. No, en absolutamente todo, no en compras internacionales solamente, sino yo necesito saber como autoridad y además para asegurarme que mi paciente está bien, que el equipo, el insumo, el glucómetro, las tirillas salieron de tal punto y llegan a Ecuador, se desaduanizan y son almacenadas adecuadamente para que funcionen. Y cuando le entregue al paciente o le haga ese examen, tienen que estar almacenadas adecuadamente y tienen que haber sido manipuladas correctamente para que funcione. Porque si no sigues esos procedimientos, pueden fallar. ¿Y qué puede pasar? Nuevamente, falsos diagnósticos, falsos positivos, falsos espacios en los que podemos jugar con la vida del paciente y no estar de acuerdo. En ese sentido, creemos que hay que trabajar con el sector público profundamente para hacer estas estrategias. Nosotros hemos dado estos espacios en los cuales ya puedes tú empezar a investigar. Esos 145 millones de dólares que hemos visto están relacionados y pueden estar relacionados con lavados de activos. Entonces pedimos la ayuda del presidente Noboa, del secretario anticorrupción, de la fiscalía, para poder investigar Del CERCOP, y no se corregir. Y del olvide. CERCOP, por supuesto. El CERCOP tiene la Es la información. clave, el CERCOP. O Así sea, es. El CERCOP es más que otro. esencial, esencial. Y lo único que tiene que hacer es emitir una resolución para hacer este control. Obviamente necesita fortalecerse, necesita mayor personal para verificar todos estos requisitos, pero incluso la ley le permite, si es que tiene necesidad económica, cobrar una tasa para poder hacer estas validaciones. Lo puede hacer. Necesitamos ese compromiso por parte del sector privado y de las autoridades para trabajar en conjunto. Y a esto le sumas un tema de la iliquidez que tenemos en este momento. Entonces, tenemos un alto problema de liquidez en el gobierno, en el Estado como tal, no el gobierno, y además es un problema heredado. Y les deben a ustedes. Nos deben, así es. Les deben alrededor de 35 millones en compra de dispositivos y alrededor de 100 millones de dólares en compra de ¿El diálisis. gobierno o el IES? Las instituciones, la red pública como tal. Estamos hablando que el Ministerio de Salud Pública debe alrededor de unos 12, 13 millones en compra y debe en diálisis alrededor de unos 60 millones. Porque el gobierno les debe también a Y la el INES clínica. les debe. Hay una A noticia de ASHPE, Sueca les debe. A la Junta de 433 Beneficencia. Les debe. 433 millones en compra de servicios, de acuerdo a los datos publicados por ASHPE, que es la Asociación de Clínicas Privadas. La pregunta es, el sector privado entendemos cuál es la crisis y además del sector privado ha venido arrimando el hombro antes de pandemia, durante la vacunación. Si logramos el 900 fue al apoyo que dio el sector privado con los centros de vacunación en los empleadores, más 20 millones de jeringuillas que donamos desde el Fideicomiso Unidos por Ecuador. Claro. Y logramos alcanzar. Y seguimos poniendo el hombro para apoyar
pero necesitamos un poco de respiro. Y ahí la propuesta que le hemos enviado desde ACEDIMI, desde el Comité Empresarial, al señor presidente y al ministro, es que busquemos estos espacios que la ley nos permite de compensar deudas. No vamos a tener mayor liquidez hasta mediados de O mayo. sea, van a cruzar deudas ustedes. Esa es la idea. Estamos pidiendo que nos permitan hacerlo. La ley ¿Cómo se cruzan permite. la deuda con ustedes? Por ejemplo, si el Ministerio de Finanzas me tiene que pagar $1 millón por diálisis y yo tengo que pagarte $900,000 de impuesto a la renta, lo que yo hago es utilizar ese código para pagar el impuesto a la renta y no tengo que erogar liquidez que es tan necesaria. Imagínense en temas de dispositivos. Necesitamos importar y para yo poder abastecer el sistema o las empresas, de hecho, necesitan importar y tienen que pagar aranceles para poder desaduanizar. Si el Estado les debe, ¿cómo ellos pueden desaduanizar el producto si no tienen flujo? Y ahí es donde nuestra posición es, estamos arrimando el hombro, queremos seguir haciéndolo, queremos seguir abasteciendo y la preocupación que tenemos es que ya no es solamente un tema con el sector público. Si las empresas no tienen ese oxígeno, el sistema privado tampoco va a estar abastecido. ¿Por qué? Pero las boticas sí les pagan. Las boticas les pagan, Porque ellos pero ganan- esto no se ellos vende en ganan al boticas. contado. Claro, son En medicamentos sí, Claro. pero en insumos no. Son las clínicas y las clínicas a las que no les paga el Estado no te pagan. Claro. Porque el farmacia distribuidores sí. Sí. Sí, eso es el En contado. medicamentos es al contado, pero a las clínicas que no les está pagando el Estado y que me compran insumos para poder dar el servicio, no les pagan. Entonces, la idea es que podamos utilizar estas determinaciones que ya están en la ley, que también se extienda esto a aranceles y que adicionalmente, mientras tenemos este mes y medio que esperar adicional, casi 2 meses, si es que existe la posibilidad de créditos con banca pública y que se use eso como garantía, lo que le debe el Estado. O sea, la idea es sentarnos y trabajar en conjunto, porque no podemos sentarnos a esperar. El paciente no puede. Ninguno de los escucha oyentes que tenemos en este momento van a querer que sus familias o sus familiares o sus seres queridos tengan que esperar más de lo que ya esperan en el sistema de salud porque estamos desabastecidos. Es verdad, porque hay productos que, oiga, dice, este mes no ha venido y van a buscando, cuando por ejemplo hipertenso, Exacto. que tiene que necesariamente Entonces, consumirlo. parte de la No lógica hay. es esta. Entonces, el ciudadano tiene que entender por qué no hay, porque no existe la posibilidad de importar en este momento por la crisis. Y ahí es donde tenemos que, sí, el tema seguridad es importante, pero existen otros temas que necesitan decisiones urgentes, necesitan apoyo coordinado, y ahí es donde está el sector privado para apoyar la gestión del gobierno. Sentarnos, trazar las estrategias, trazar cuáles son estas opciones. Obvio, ellos no van a poder cruzar impuestos ni aranceles en el 100% de la deuda, comprendemos, pero sí puedes darles un respiro para asegurarnos que los pacientes no se queden sin insumos médicos. Las 10 de la mañana con 44 minutos. Romina Ceballos. Y estas propuestas que ustedes han hecho, ¿ya han recibido respuesta por parte de las autoridades o en qué etapa del proceso están? De hecho, fueron enviadas por parte de CEDIM, las enviamos como comité empresarial también, porque en el sector salud el tema es urgente, pero existen otros proveedores del Estado que requieren también el mismo nivel de importancia y además de alivio porque las empresas están por quebrar. Y esto hace un corte en la cadena de pagos. El Estado no paga a las empresas no pagan a sus empleados y así sigue una cadena de crisis económica en el país. No hemos recibido respuestas al momento y precisamente nuestra petición al presidente es el poder tener una mesa de trabajo conjunto para tomar decisiones y estrategias a corto, mediano y largo plazo. Hay muchísimos temas que resolver en salud. Estamos para apoyar, estamos para ayudar. Los pacientes no pueden seguir esperando el que podamos intentar abastecernos mediante mecanismos que no han funcionado. ¿Por qué seguimos tratando de hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes? La verdad que, como bien decía Einstein, no lo va a cambiar, pues, ¿no? Es cierto, ese tema. No sé si tenés otra pregunta, si no vamos con Julio, Romina. Sí. Y además, Julio. también al Ay, inicio, ya no se al inicio de conectó. la entrevista, usted tocó un tema que es
lamentablemente una realidad para el sistema de salud pública, que es justamente los proveedores que ganan pues los contratos y que no están calificados o certificados. ¿ACEDIN ha hecho o se ha sentado tal vez a hacer alguna propuesta de reforma para que se aplique justamente en el sistema de salud público y en el sistema de contratación pública también? De hecho, sí, este es un tema que venimos denunciándolo desde el 2018. Desde el 2018 nosotros hemos podido identificar que casi el 50% de los proveedores que estaban ganando procesos de contratación no cumplen con la ley. En pandemia eso se elevó terriblemente y precisamente hemos logrado hacer reformas en temas de la norma de registro. Aduana ya está controlando los registros sanitarios, pero el tema, Romina, no necesita reforma de ley. Necesita una resolución del CERCOP, que es una resolución que tiene que hacerse por parte de la directora para poder hacer estos controles. Sí hay cosas que hay que fortalecer en el sistema de compra pública, como darle la posibilidad al CERCOP que pueda detener los procesos y que pueda sancionar a las instituciones públicas que no cumplen con la ley. O que realmente se haga una experiencia mínima, porque aquí la experiencia la pone la institución pública y puede poner experiencia 30 días, como 3 años, como 5 años en el De sector hecho, el en que el va. reglamento, en la última versión del reglamento se eliminó el requisito de experiencia, lo cual es terrible, lo cual es terrible porque no, o sea, permite que cualquiera ingrese sin tener. Y ahí adicionalmente le sumas al hecho de que el CERCOP puede recomendarle a la institución, pero hasta que el CERCOP le recomiende, la institución ya adjudicó. Y los recursos se malgastaron. La pregunta es, en esta entrega de 145 millones que nosotros hemos detectado, ¿qué se entregó? Hemos enviado esos listados de procesos, hemos enviado el listado de proveedores para que se hagan los seguimientos necesarios. Pero el punto es, ¿cómo podemos detener esto? El primer punto es que el registro único de proveedores exija esos controles. El segundo es que las instituciones públicas tienen que verificar la información, porque adicionalmente existen ya mecanismos digitales que no los utilizan y que se está revisando documentación. El nivel de falsificación de documentos es impresionante. Así. Es impresionante. Eso no lo revisa el Y sector, no eso lo revisa la institución pública. Entonces, hay que hacer un control en ese ejercicio y adicionalmente necesitas fortalecer el servicio público. ARCSA necesita más personal, el CERCOP necesita más personal. Necesitamos optimizar el Estado como tal, pero no es cortar por cortar funcionarios. Necesitamos fortalecer, capacitar y evaluar a los funcionarios y así lograr que los presupuestos se utilicen de manera adecuada y que podamos utilizar los recursos para los pacientes. Los pacientes no pueden seguir esperando meses para tener una cita, no pueden seguir esperando ni salir a comprar. ¿Qué pasa con esos pacientes que no tienen recursos para salir a comprar una receta o los insumos que necesitan para una atención básica? Obviamente está esperando que se mueran, pues. Se mueren en los hospitales. Hay boticas que todavía siguen comprando a vendedores, a proveedores no registrados. Ese es un tema que no tenemos mayor control porque la información no se la reporta en un lugar. Pero ahí, por ejemplo, sí nos llama la atención porque estos productos como los insumos médicos, los catéteres, son productos hospitalarios que los más complejos no deberían venderse en una farmacia. Tienen que venderse y entregarse de proveedor a hospital. Entonces ahí también tienes... ¿Qué tipo de medicamento, por ejemplo? Los medicamentos se venden en farmacia, pero los medicamentos controlados tienen que tener específicamente. Pero en insumos, por ejemplo, en el hipertenso, tú tienes cosas que sí encuentras en farmacia, como el medidor de hipertensión, la medicación, el glucómetro para los diabéticos, sí los encuentras. Y ahí hay que verificar que vengan de proveedores. Insistimos, los ciudadanos necesitan verificar, pidan el registro sanitario del producto, ingresen al ARSA móvil, coloquen el número de registro sanitario que debe traer el producto para verificar que viene del fabricante y que siguió esa cadena de distribución adecuada. Si no hacemos eso, pueden entregarnos
De hecho, tirillas o las lancetas falsas o los glucómetros. Tenemos glucómetros que han sido encontrados que eran falsos, que se vendían en la bahía. Y claro, con esos glucómetros falsos, usted hace Uy, una sí, el medición, glucómetro falso. hace una No sé. medición y resulta que, O la reventa del mismo claro, medicamento. claro, Que compran una vez claro. y lo sacan de la Ajá. bodega y los vuelven a vender. Y es el mismo que se ha vendido 3, 4 veces. O sea, es Y terrible. Tenemos venta de bolsas de colostomía usadas de hospitales públicos no vendiéndose en redes sociales. Terrible. puede ser. Así es, De colostomía. sí, usadas. Oiga, Cristina, el tema de los precios, porque no es lo mismo comprar en una botica ubicada en un centro comercial, aquí en Guayaquil le digo, ¿no? Que comprar en la calle Boyacá. Ujú. Ahí el precio es una diferencia entre 20 y 30%. Ahí yo creo que es importante, primero, el tener en cuenta que existe un control de precios en medicamentos, en insumos médicos no lo existe, y que además ahí aplica una regla de economía básica. Mientras más demanda existe, el precio sube, Ah, por supuesto. mientras menos, Sí, el precio baja. Uno. Dos. Una de las preocupaciones más grandes que tenemos como proveedores de insumos médicos y los medicamentos también es que tú tengas establecimientos como farmacias o establecimientos de distribución que obviamente venden a menos precio porque no tienen las certificaciones adecuadas y no invierten en el almacenamiento que deben tener. Entonces, eso hace que los costos sean distintos. Y obviamente es uno de los puntos que vemos en este momento, en los proveedores que ganan en el Estado. Estos pujan al más bajo precio. Obviamente pueden poner este precio porque es producto falsificado, objeto de uy, contrabando, no pagaron no, aranceles y además no están pagando una certificación de almacenamiento que requiere dinero e inversión. Entonces ahí tendríamos que hacer, de hecho, ARSA y el ACES necesitan trabajar en conjunto para verificar ¿Y absolutamente el todo ARSA, y esto. el ARSA cuán efectivo es? El ARSA está haciendo un trabajo importante. Nosotros hemos podido venir trabajando con ellos en los últimos 6 años. En insumos hemos mejorado muchísimo en la regulación y están tratando de hacer el control adecuado. El problema es que no tienen suficiente personal. Tienen alrededor de, no llegan ni a 500 funcionarios a nivel O sea, nacional. necesitan más. Necesitan personal. Tú necesitas Eh, personal Es, para estar, es salud y alimentos. es todo, Es todo, todo, ¿no? producto de uso y todo, todo. consumo O humano, sea, es bastante. incluso agua. Y También. ellos tienen competencias sobre restaurantes también. Entonces, es una locura. Ellos deberían tener No, para personal agua que pueda estar. pero para agua potable hay ARCA, que es Sí, otro. pero además de ellos revisan todo lo que es agua embotellada, toda Ya. esa Todo claro distribución. que es hartísimo. Claro. Claro. Toda esa distribución. Entonces, ahí es importante análisis técnicos. ARSA te cobra tasas. Y de hecho, ARSA recibe más recursos de los que necesita, pero resulta que van a la caja fiscal y no les llegan los recursos específicos que necesitas y no le siguen cortando el presupuesto. Entonces, una de las observaciones que le hacíamos, y de hecho enviamos nosotros un comunicado al presidente Noboa sobre este tema de desaparecer ARSA, fusionar ARSA, porque ustedes deben haber visto ese listado de 20, de 20 instituciones. ARSA genera los recursos. Hay 48, no solamente 20. Sí, pero ahí el tema es, tú necesitas hacer ejercicios de control. ARSA genera esas tasas, genera su presupuesto y el presupuesto no le llega. Entonces, tenemos que primero procurar que el presupuesto que ella genera regrese a ella para contratar el suficiente personal y poder cortar todo este tema del comercio ilícito. ¿Sabe qué? Me parece de loco. Y sobre todo, a ver, el tema de la bahía, sobre todo, todo el mundo sabe. O sea, entonces, y nadie hace nada. Es Porque, un secreto a voces y nadie hace nada. y pregunto, en otro lado, por ejemplo, en Quito, no hay un sector así. Sí hay sectores así, sí hay sectores Quizás así. no tan grandes, Quizás no tan grande, pero ¿cómo se llaman? existen ya alrededor de los mercados, De los mercados. generalmente ¿En el tienen sur de ese nivel, Quito o en qué zona? en varias En partes varias de la partes. ciudad. Pero los ponen ahí en el piso, los ponen la medicina La de ponen vender. ahí. Yo sé lo que más me sorprende. Por En supuesto. el piso. Y ahí todavía. necesitas del control, no solamente del ARSA, necesitas del control de los municipios. Sí, los como municipios. tal. Claro, O sea, claro. tú necesitas un trabajo coordinado entre las instituciones del sector público, Sí, tanto de gobierno central como local, para poder hacer estos controles. O sea, yo entiendo que tenemos que generar empleo,
pero eso no es una iniciativa de empleo. Pues, No es un, no es, oiga, vender medicina en la calle, oiga, se venden en las boticas, pero en la Claro. calle. y pues, tiene que ser una botica que cumple con los claro, estándares de bodegaje, bien, porque si no, especialmente en esta ciudad y en la costa, el hecho del calor, si no están almacenados los medicamentos y los insumos a la temperatura adecuada, Ahí dice, ¿no? bien, Ahí dice, perfecto. debe estar a tal temperatura. No solo aquí, en todos lados dice, a tal temperatura, dice. Y si lo tienen a otras. Exactamente, y ahí es donde tenemos que hacer una campaña de trabajo con la ciudadanía. Usted no puede dejar el finalín que le pasa o el que le quita el dolor de ya no hay cabeza. finalín. Ya no, sí hay todavía. Sí hay. Sí hay. Paracetamol más moderno. Pero sí hay finalín. Fuerte, yo tomo. Sí Y hay. yo también. Hay ahora el más Pero si no, moderno. que el finalín es con cafeína, es paracetamol con cafeína. Sí, nada, ya veo. Sí. Exacto, y si le dejas ahí en tu cocina que pase meses sin almacenar y existe humedad y existe calor y existe, el momento en que te tomes no te va a funcionar, no funciona. Y Obvio. te han hecho estudios específicos, Además debe haber muchos caducados puesto. que Por no supuesto. sale ahí, lo borran o lo que Y sea. el caducado necesita control y el sistema público y el sistema privado requieren tener sistemas de control de inventarios adecuados para eso. Muy bien, queremos agradecerle a Cristina Murgueito. Ya saben que aquí cuentan con una permanente apertura y apoyo para que la población del Ecuador pueda tener sus medicinas de manera confiable, que es lo más importante. Ya el tema precio, eso es otra cuestión, pero aquí que sea de manera confiable, calidad Así es. y que en donde se las dan puedan tener cómo ir hasta reclamar, ¿no? Por supuesto, por supuesto. El hecho de que los medicamentos y los insumos, o sea, los adolescentes no pueden comprar lentes de contacto por Facebook. No pueden ponerse cualquier lente de contacto, pueden dañarse la córnea, o sea, pueden poner en riesgo su salud. Y ahí es precisamente donde Y las necesitamos. córneas para trasplantes tienen que esperar a alguien que se muera para que le done una córnea. O sea, creo que ninguno de nosotros quiere poner en riesgo a nuestros familiares o ninguna parte de nuestro cuerpo y precisamente ahí es donde tenemos que generar esa conciencia de que lo barato sale caro, que tenemos que comprar a establecimientos que cumplen con todos los requisitos de la Ley Orgánica de Salud para asegurarse que no tengan un efecto contrario o nos hagan daño. Así que les invitamos a investigar, les invitamos a buscar estos lugares en la página web del ARSA, el momento en que compren medicamentos o dispositivos médicos, busquen ese registro sanitario en el ARSA móvil para verificar que lo están comprando y que pueden utilizarlo. Muchísimas gracias. Correcto, doña Cristina Murgueitio, directora ejecutiva de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos. Murgueitio, ¿el apellido materno? Villarreal. Villarreal. Ok, un gusto Este enorme. apellido materno, el paterno suyo lo he escuchado en otras provincias también. Sí. Sí, es de ascendencia vasca. Ah, es de ascendencia vasca. Estaba pensando de qué ascendencia. Claro. Ok. Así es. Española, vasca. Muchas Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos con la programación regular del sistema de emisoras Atalaya.